La entrevista clínica es una conversación cara a cara entre el personal sanitario y el paciente. Se caracteriza por el respeto mutuo, la inmediatez y la calidez. Esta entrevista requiere especial atención, pues está generando una relación comunicativa entre dos personas. Y el qué se dice, el cómo se dice y el cómo se hacen las cosas adquiere una importancia definitiva. La interacción en la entrevista clínica es una forma de comunicación entre dos personas con un objetivo en común. A través de la entrevista se obtiene la información necesaria para la consecución del fin u objetivo. Este intercambio de información tiene lugar justamente durante la entrevista, misma que no se limita a la comunicación verbal. Conlleva otras formas de expresión o indicadores como la postura corporal, la mirada, el aspecto físico, la forma de expresarse, el lenguaje utilizado, el grado de control emocional de las personas involucradas en la entrevista, etc. La calidad de la comunicación. Esta está sentada en la medida en que los factores que la determinan intervengan de manera adecuada y en que el profesional de la salud propicie una entrevista eficaz para la obtención de resultados positivos. Los factores que intervienen en la interacción comunicacional en la entrevista clínica abarcan aspectos emocionales, cognitivos y sociales que incluye el contexto en el que se da la entrevista y del que les precisaremos un poco más adelante. Buenas tardes. Soy Elena Hernández y voy a hablarles de los factores determinantes de la entrevista clínica. La entrevista clínica es una relación de comunicación que se establece entre el profesional de la salud y el paciente. Se da una conexión más personalizada y se comparten los mismos objetivos. Estos factores determinan la calidad de la comunicación que se da entre el profesional de la salud y el paciente. Tenemos los factores del contexto. Estos factores que intervienen en la comunicación personalizada van desde la dificultad para acceder a las consultas, las esperas muy prolongadas que tienen que ver con la rotación del personal sanitario, las interrupciones y el ruido, las características de organización del centro asistencial y la presión por el tiempo de que cuentan los doctores para la asistencia. En los factores cognitivos y emocionales del paciente. Aquí tenemos la preocupación por los efectos que la enfermedad pueda tener en su calidad de vida, temor a no explicarse bien y no ser entendidos por el personal de salud. Aquí imperan sus modelos de creencias entre la salud y la enfermedad, los estados emocionales como la ansiedad y el estrés, diversos patrones de conducta como es la huida o la negación, la reacción de rechazo, conductas pasivas o agresivas. Hay la desconfianza, la inseguridad, el temor a no ser escuchados o atendidos y también, bueno, tenemos personas manipuladoras. Hay actitudes regresivas donde no se responsabilizan en su cura o en su tratamiento. Otros factores son los del profesional sanitario, que son cognitivos y emocionales. Aquí tiene que ver la imagen que tiene de sí mismo el profesional, influye en la comunicación. Cuando el encuentro produce discrepancias con su modelo de atención, puede haber reacciones de rechazo, conductas culpabilizadoras, falta de contacto visual o incluso negar la sonrisa al paciente. Sus creencias sobre su rol en la entrevista, los puntos conflictivos no resueltos como la competencia, el poder o la intimidad, que pueden sentirse ellos vulnerados. Las actitudes disfuncionales, el paciente, dicen ellos, no entiende lo que se le dice o viene por cualquier cosa. Finalmente, tenemos aquí una conclusión. La entrevista clínica es un instrumento determinante en la atención sanitaria. A través de ella se obtiene información amplia y precisa para el diagnóstico y el tratamiento. Una buena comunicación aumenta la satisfacción tanto del profesional de la salud como en el paciente. Un manejo adecuado de las habilidades de comunicación incrementa la confianza y el apego al tratamiento.
Y bueno, hasta aquí con este tema. Muchas gracias. Habilidades de la comunicación interpersonal y calidad de entrevista clínica. Habilidades de la comunicación interpersonal y calidad de entrevista clínica. Esta relación se debe basar en una comunicación positiva, eficaz y empática, que facilite la exploración de las creencias y expectativas de éste, y permita una mayor participación de las decisiones del profesional. Dentro de estas habilidades encontramos la empatía, la capacidad para comprender los pensamientos y emociones del paciente. Tratar de percibir la realidad como él lo hace. Transmitir esta comprensión tiene una doble formulación, verbal y no verbal. Cordialidad, la proximidad afectiva o calidez que se manifiesta esencialmente con habilidades no verbales. El saludo afectuoso, la mirada franca, la sonrisa adecuada, que permite al paciente sentir esta cualidad. Respeto. Considerar la individualidad y la dignidad del paciente, respetando su forma de pensar, valores y limitaciones. Concreción. La capacidad de adaptarse al nivel de comunicación del paciente. Autenticidad. La autenticidad contribuye a establecer una relación terapéutica eficaz cuando el profesional sanitario muestra una conducta coherente con sus sentimientos. Asertividad. Seguridad en el desempeño del rol profesional, aún aceptando la incertidumbre del acto asistencial. Habilidades de la comunicación verbal y no verbal. Las sinestesias y los movimientos corporales, los gestos que se realizan con las manos y la postura que se mantiene expresan aquello que se está sintiendo. Todo el cuerpo puede ayudar a establecer una relación positiva con la otra persona. Paralingüísticas. El tono y el volumen de voz son las dos cualidades que más influyen en el significado de las palabras, de tal manera que puede cambiar totalmente su significado. Proxemia. Los contactos expresivo e instrumental son medios de comunicación básicos, bien como actos necesarios para la exploración diagnóstica y como medios de expresar comprensión y apoyo cuando acogemos al paciente. El entorno. El ambiente físico donde tiene lugar el encuentro entre el profesional sanitario y el enfermo provocan diferentes reacciones emocionales. La decoración, el mobiliario, el ambiente, entre otros, pueden generar sensaciones de comodidad o producir estrés, aburrimiento o excitación en el paciente. El tiempo. Los aspectos relacionados con la gestión del tiempo dedicado a la entrevista influyen notablemente en la eficacia de la comunicación. Soy Luisa Celeste Cano Muñoz y voy a hablar de la entrevista clínica integradora. La entrevista clínica es el marco de integración en el que los profesionales de la salud reflexionan, crean hipótesis y surgen tratamientos para el paciente, es decir, toman decisiones médicas. Debe haber una comunicación con el paciente para así decir su impresión diagnóstica y cómo surgirá su tratamiento. La capacidad del profesional para globalizar, o más bien para entender el contexto del paciente, es un enfoque fundamental para la buena relación terapéutica con el profesional de la salud y el paciente. La entrevista integradora proporciona al paciente una perspectiva más amplia de su contexto para analizar las causas e interrelaciones que conllevan a su enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, el paciente puede traer consigo antecedentes, ya sea hipertensión, diabetes, colesterol, y eso hace que el enfoque de su enfermedad pueda preverse y prevenirse, o si ya está, pues tratarse en base a esos antecedentes que ha tenido. Entonces, siendo así, es necesario proponer, en este caso, un modelo multifuncional causal de la enfermedad, en el que se interrelacionen los factores que conllevan a ella, siempre tratando un
concepto de cordialidad y empatía. También es necesario comprender que la entrevista integral no es un proceso que solo abarca un poco periodo de tiempo, sino que debe llevarse un registro continuo y una buena retroalimentación de las entrevistas anteriores. En ocasiones es necesario proceder a un examen a través de medios complementarios o remitir a diversos especialistas en el tema, hasta comprender las facetas que constituyen el estado de salud actual del paciente. El conocimiento de los problemas y las necesidades del paciente conlleva un buen anamnesis, es decir, un expediente clínico. Un método de trabajo con una semiestructura planeada conlleva una eficaz entrevista clínica, ya que conformaría información fiable. Ahora, yéndonos de lo general a lo particular, vamos a hablar de la entrevista semiestructurada. Fue desarrollada por Borrell y Carrió en 1989. Es un modelo de entrevista clínica de gran utilidad para todos los niveles asistenciales. Sin embargo, se utiliza más en el nivel primario. Se caracteriza por ser un formato intermediario entre la entrevista abierta y la entrevista totalmente cerrada. En esta entrevista se pueden distinguir dos fases. La parte explorativa, en la que se intenta comprender cuál es el problema del paciente. Y de ahí seguiría el vaciado de información. Y por otro lado está la parte resolutiva, en la que el paciente, nosotros nos encargaremos de negociar con él y encontrar un tratamiento. Finalmente, la entrevista termina con un cierre, también llamado red de seguridad o toma de precauciones. En este se toman y se prevén medidas para que la salud del paciente no sea desfavorable o no empeore. Finalmente, aquí tenemos una conclusión general de este pequeño video. La entrevista clínica es el marco de integración en el que los profesionales sanitarios reflexionan, crean hipótesis y surgen tratamientos para el paciente. Es decir, toman decisiones médicas. Debe haber una comunicación con el paciente para así decir su impresión diagnóstica y proceder con el tratamiento. La capacidad del profesional para globalizar, o más bien para entender el contexto del paciente, es un enfoque fundamental para una buena relación terapéutica entre el profesional de la salud y el paciente. Los factores de la entrevista clínica son componentes determinantes para llevar a cabo una entrevista con resultados positivos. Estos factores son instrumentos que permiten tener o no una interlocución asertiva y útil. Las habilidades en la comunicación interpersonal son muy redituables si se desarrollan adecuadamente, con empatía, asertividad, confianza, cordialidad y respeto. Produce beneficios óptimos al tener un diagnóstico y un tratamiento acertado. Representan una gran herramienta para la anamnesis, pues permiten hacer una exploración profunda sobre los signos, síntomas, contexto social y familiar, antecedentes patológicos propios y familiares, que coadyuven a un buen diagnóstico y por ende a un tratamiento integral, completo y adecuado. La entrevista integradora proporciona al paciente una perspectiva más amplia de su contexto para analizar las causas e interrelaciones que conllevan a su enfermedad. También es necesario comprender que la entrevista integral no es un proceso que abarca un corto periodo de tiempo, sino que debe llevar su registro completo y continuo, con una buena retroalimentación de entrevistas anteriores. El conocimiento de los problemas y las necesidades del paciente conllevan a lo que hablábamos de una buena anamnesis, es decir, a una buena exploración clínica. Y bueno, pues hasta aquí nuestro video. Ojalá les sirva
Muchas gracias por su atención.